Ya. Entonces, primero lo primero. Buenos días. Listo. Lo segundo, ¿cómo están? Ya quizás debí haber empezado a grabar después de empezar a hablar de estas cosas, pero pueden comunicarse a través del chat, no hay ningún problema. De hecho, se puede mandar como gatos también, así que, a ver, ¿y este qué hace? Este es como un mono. Ya. Hoy día, asumo que están bien. ¿Qué vamos a ver hoy día? Hoy día vamos a ver equilibrio líquido-líquido, pero con cambio de la temperatura. ¿Por qué? Porque en todo el semestre hemos visto que ocurre tal condición de equilibrio A, P y T. Pero ¿qué pasa si vamos cambiando estas condiciones de presión y temperatura específicamente? Bueno, ¿qué es el equilibrio? Dos fases están en equilibrio cuando sus propiedades intensivas se vuelven constantes con respecto al tiempo. Las propiedades intensivas de un sistema pueden ser su densidad, un volumen específico, concentración, potencial químico, las propiedades molares en general. Nosotros, en este contexto, estamos estudiando específicamente el equilibrio entre dos fases líquidas. Definimos primero con mezcla ideal, ¿no es cierto? Hace mucho tiempo que, según la propiedad de la mezcla ideal, la sumatoria, ya esto es solamente explicativo. Cuando haya algo importante va a estar escrito, va a estar bonito. Y específicamente con líquido-líquido, nosotros teníamos que, cuando se cumplía esta condición, y además, bueno, entre comillas, es estable, se va a formar solamente una fase, ¿no es cierto? Y dos fases va a ser lo contrario. La expresión de arriba, si nosotros medimos, por ejemplo, el Gibbs de mezclamiento de la mezcla ideal, vamos a obtener esto, básicamente. Entonces nosotros de alguna forma consideramos que el que no se cumpla esta condición y que el sistema así se estabilice, bueno, es porque no va a estar formando una mezcla homogénea, va a estar formando una mezcla heterogénea, donde hayan dos fases claramente o macroscópicamente distinguibles. ¿Qué pasa? Esta, esta como una forma de desviación, al final nosotros podemos hacer también análisis de las desviaciones en general. Por ejemplo, en un compuesto puro, si tenemos un cuadrado mágico, bueno, no tiene que ser mágico tampoco, puede ser cualquier tipo de cuadrado. Ya, esto ni siquiera es un cuadrado, pero si nosotros tenemos compuesto A, solo compuesto A, la desviación de la idealidad que experimente este sistema compuesto solamente por compuesto A, es decir, una sustancia pura, va a estar dado por las interacciones intermoleculares entre el compuesto A consigo mismo. Mientras más fuertes sean o mientras más relevancia tengan, más se va a desviar de la idealidad. ¿Y por qué? Bueno, porque precisamente la idealidad, su fundamento, en muchos contextos, es que se ignoran las interacciones intermoleculares. En mezclas, la cosa se complica un poco. Vamos a tener otro cuadrado. Y este cuadrado va a tener compuesto A y compuesto B. Y aquí, ¿cómo vamos a medir nosotros la desviación de la idealidad? Nosotros vamos a comparar las interacciones, las nuevas interacciones, con las interacciones de los compuestos puros. Una forma de hacer esto es expresándolo de esta manera. Esto que ven ustedes, a ver, glup, es una manera, es simplemente una manera de representar cómo comparamos la idealidad en una mezcla o en un sistema formado por varios componentes. ¿Qué pasa? Si esta igualdad se mantiene, decimos que el sistema es ideal, porque las interacciones que se formen en la mezcla van a ser equivalentes simplemente a la de los compuestos puros. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estas interacciones son mucho mayor o más fuertes, considerablemente más fuertes, que las de los compuestos puros por separado? Vamos a tener una mezcla que se aleja de la idealidad.
también esto se va a mantener cuando simplemente sea diferente o cuando sea mucho menor. Ahora, ustedes saben, yo lo sé, que en realidad esto siempre es diferente. Entonces, es difícil decir que una mezcla es ideal, por no decir imposible. Nosotros decimos que se acerca a la idealidad. O hacemos un criterio. Decimos, ya si el porcentaje de desviación es poco, es un 1 o un 3%, ya la consideramos como idealidad, como ideal. Uno puede establecer un grado de tolerancia. Bien, ¿qué pasa? Esto a pedir de constante. Cuando cambia la temperatura, nosotros, específicamente si aumenta, esto para el sistema va a representar un aumento en la energía cinética media de las moléculas. ¿Qué ocurre? Que un sistema compuesto por materia, su conformación o su caracterización va a estar dado por las partículas que lo componen y además por las interacciones que ellas experimenten entre sí. Aquí se puede cambiar color, ¿no? Ya, el morado es como el color de las interacciones intermoleculares, ¿o no? Yo me imagino así los enlaces, los puentes de hidrógeno y color pastel. ¿Qué pasa? Quiero dejar esto un poco, ya, parece que lo puse al revés, ¿no? Estable. Ah, sí. Ojo. Ya, no sé si puedo dar encima. Decías para la identidad. Pero es cierto, ¿no es cierto? Porque en una fase se tiene que ver, tiene que ser convexa la curva. Las pendientes están constantemente aumentando, entonces tiene que ser mayor que cero, ¿no es cierto? No, es como un destacador. Ahí está. Si es mayor que cero, claro, porque cuando la curva es así, por ejemplo, si nosotros tenemos de líquido líquido, ya voy a usar este cuadrado mejor. Aumentan, después disminuyen, y aquí es cuando tenemos dos fases, ¿no es cierto? Y en esta región es negativa, porque va disminuyendo. Muy bien visto. Agradecido. Me salvaste de andar diciendo payasadas, de andar spreading misinformation. Entonces, esta representación de un sistema la vamos a dejar un poco congelada y quiero que pensemos en mecánica de fluidos. Yo me imagino que muchos ya hicieron el curso, o algunos lo están haciendo, o por lo menos han tenido un contacto con las materias que se tratan en él. En el curso de mecánica de fluidos existe un número adimensional que es el Reynolds, ¿no es cierto? El Reynolds, bueno, tiene definiciones, o mejor dicho, se emplean diferentes variables para definirlo, dependiendo del sistema, pero por ejemplo una tubería es simplemente el diámetro, la velocidad, la densidad y la viscosidad. Ahora, uno podría decir, ya bueno, pero el número de Reynolds está armado así porque se cancelan las unidades y por eso queda dimensional. El número de Reynolds nos permite caracterizar un sistema, específicamente un régimen de flujo. Esto lo hacemos a partir de diferentes variables que en su conjunto representan cierta parte del sistema. Ya, hablando en menos, un poco en términos más simples o más concretos. El número de Reynolds representa un cociente, o más bien nos da información sobre la relación que existe entre este numerador y el denominador. El numerador, si nosotros podemos agruparlo y tenemos la velocidad que lleva el flujo, o la velocidad media, por la densidad. Este producto representa el momento volumétrico que tiene el flujo, es decir, la cantidad de movimiento o la capacidad para moverse del líquido, del fluido. Y si se fijan en el denominador, tenemos la viscosidad, que por definición es la resistencia del fluido a moverse en función de cierto esfuerzo. Entonces, el número de Reynolds nos permite caracterizar el sistema en función de la capacidad del sistema para moverse
Esa flecha no puede ser más horripilante. No sé si acá hay la capacidad del sistema para moverse y la resistencia del sistema para moverse. Algo muy parecido, a mi modo de ver, es lo que tenemos en nuestros sistemas líquido-líquido. Por un lado tenemos la energía cinética que tienen las moléculas, que básicamente es cuánto se mueven, en términos muy vulgares, y las interacciones intermoleculares, si son de atracción, por ejemplo, van a disminuir la capacidad del sistema o de estas moléculas para desplazarse libremente, ¿no es cierto? Y por eso es que nosotros tenemos fugacidad, tenemos coeficiente de fugacidad, tenemos presión efectiva, tenemos factor de compresibilidad. Al aumentar la temperatura, en términos moleculares, lo que estamos haciendo es aumentar este término, la capacidad de las moléculas para moverse. Siempre con respecto a la capacidad del sistema o a la resistencia del sistema al movimiento. Ahora, paréntesis, este análisis que estamos haciendo es un análisis mecánico o de mecánica clásica de las moléculas. Yo creo que ustedes saben que las moléculas, muchas se rigen más bien por modelos cuánticos, pero la explicación se holdea. Entonces, al aumentar la temperatura, vamos a estar aumentando la influencia o los efectos de la energía cinética para determinar nuestro sistema o para caracterizarlo. Entonces, ¿qué di- ¿y de qué diablos nos sirve esta información, no es cierto? Sirve porque recordemos, volvamos al inicio, volvamos a las interacciones intermoleculares. Nosotros para una sustancia pura dijimos que va a estar dado por la presencia de estas interacciones y para una mezcla va a estar dado por la variación de los estados puros a los estados de mezcla. ¿Sí? Pero si nosotros vamos aumentando la temperatura, independiente de que la desviación esté dado por la temperatura, perdón, por las interacciones, si las interacciones van ganando o van perdiendo relevancia, al final nos vamos a ir acercando hacia la idealidad. Esto que acabo de decir es lo que voy a preguntar al control 3, así que les recomiendo que lo anoten en algún lado, porque es muy importante. Entonces, nosotros, de forma teórica, solamente razonando, solamente pensando, podemos pensar que, podemos decir que al aumentar la temperatura en muchos sistemas, a lo mejor no en todos, porque también es un poco subjetivo, pero va a aumentar la idealidad. ¿Y qué tenemos? Recordemos, líquido, líquido. Las concentraciones de equilibrio van a depender de la presión y temperatura. Nosotros nos vamos a enfocar principalmente en la presión, no, al revés, en la temperatura. Entonces, nosotros vamos a esperar un cambio en las composiciones de equilibrio, en las composiciones de cada fase, al cambiar la temperatura. Backends. ¿Alguna consulta con respecto a lo que hemos conversado? Esta es la primera parte, esta es la introducción. Ahora vamos a ver algo más concreto, así que si los conceptos aún quedan dando vueltas, lo vamos a aterrizar a continuación, pero de todas formas, si alguien quiere consultar o comentar algo, lo puede hacer por chat o como lo estime conveniente. Se pueden expresar de forma pictórica también. ¿Qué significa esto? Puede mandar como mono a través del chat. Ya. Voy a cerrar la pizarra porque voy a abrir un Excel. Así que, ahora, ¿qué pasa? Que no sé si al cerrarla, como que se borra todo. Así que si le quieren sacar una foto o algo así, para tenerlo de recuerdo, de souvenir, les recomiendo que la hagan ahora. Ya, 1, 2, 3, listo. ¿Qué vamos a revisar nosotros ahora? Vamos a ver si realmente es tan así la cosa. Acá, al tiro, al tiro. Y el A y el B. Entonces,
Voy a compartir pantalla. Ya. En este momento deberían estar viendo un Excel. No sé qué tan bien se ve o qué tan bien se transmita, pero cualquier consulta, atento. Ya, ahora sí que efectivamente no puedo ver el chat. Voy a ver si lo puedo. A ver, a ver, a ver. Aló. Ah, bueno, me mandaste el pantallazo. Gracias, gracias. Y ahora sí lo puedo ver. Em, acá y acá. Entonces, voy a hacer súper rápido algo que ya debería estar más o menos interiorizado. No fui yo. 0,01. ¿Qué vamos a hacer? Vamos. ¿Hace cuánto? Cuando me levanté y me había levantado como una hora, ahí te pasa. ¿Hace una hora? Como una hora habría Oye, levantado. antes de que suene algo comprometedor, aviso que hay alguien que está con micrófono abierto. Por su propia seguridad. Ya, ¿se imagina lo que estoy haciendo o no? Voy a generar una gráfica de los GIFs con respecto a la composición. Como les dije, eso es algo que ya está más o menos interiorizado, así que les recomiendo que esto lo vayan haciendo conmigo. Pueden abrir un Excel y vamos comparando. Esto va a ser el GIFs de la mezcla ideal. El de exceso. Vamos a usar el modelo de Van Laar. El modelo de Van Laar dice que el producto de las composiciones de cada especie por un coeficiente, F4, por el otro, F4, dividido en el coeficiente F4 por la composición del compuesto 1, no F4, más el segundo coeficiente por la composición del compuesto 2. Y si nosotros arrastramos esto, y ahora el total va a ser simplemente la suma del de exceso y el ideal. Esto está dimensional, así que ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Insertar gráfico, datos, añadir, 2.3, nuestro eje horizontal, la composición, naturalmente, nuestro eje vertical, el GIF total. Ok, ok. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a amonorar esto un poco. Ya, si se fijan, el eje está un poco extraño, pero bueno, lo que no importa en realidad es la forma del gráfico. Acá, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner una línea y al marcador le voy a poner transparencia y color. Ya no sé si eso ayuda, pero pegante, pegante. Ya. Esto es un gráfico. En el eje horizontal la composición, en el eje vertical el GIPS. Y fíjense que, por supuesto que la forma del gráfico va a estar modulada por los coeficientes. Si acá ponemos 2,5, si acá ponemos 2,5 también, si ponemos 3, va cambiando su forma. Em, ¿Qué pasa? Bueno, algo súper rápido. Si ustedes se fijan, si el coeficiente es igual, la forma queda simétrica. Y si uno hace esta suposición, uno puede llegar del modelo de Van Laar a simplemente el, el modelo simétrico.
Ya. Bueno, esto, no sé si hay alguna consulta, esto es súper importante que esté claro. Así que por esa razón quería hacerlo rápido. ¿No? Entonces, vamos a lo más complejo. Estos A son función de la presión y temperatura. Entonces, ¿qué pasa si nosotros obtenemos valores de los coeficientes a diferentes temperaturas? Bueno, nosotros podemos generar la misma tabla, ¿no es cierto? Podemos decir que exactamente lo mismo. G de exceso partido en RT y el G total partido en RT. Ya, esto es al revés, ¿no? A uno y ponemos 0,9999. La composición, logaritmo natural, XD. No sé si está con sonido, pero la composición más un compuesto menos el otro, tenemos la del ideal, la de exceso. Ahora, la de exceso va a cambiar, ¿no es cierto? Porque vamos a tener diferentes coeficientes, lo que significa que vamos a tener que armar diferentes tablas para poder representar el cambio de la temperatura. Esto va a tener la misma forma que, o sea, es la del modelo de Van Laer, así que la forma de la expresión no va a cambiar. Va a seguir siendo el producto de las composiciones, un coeficiente, por el otro, dividido una composición por el coeficiente, más otra composición por el coeficiente. Cierra así. Arrastramos. Aquí ya pasó lo extraño, ¿no es cierto? Ya, me faltó uno por marcar, que es el de acá abajo. Y bajamos. Y acá finalmente va a ser la suma de estos dos. Ahora nosotros vamos a obtener algo muy parecido al anterior, ¿no es cierto? Vamos a insertar un gráfico, vamos a seleccionar los datos. Acá le voy a poner, acá no voy a poner nada extraño. Voy a poner la temperatura a la que vamos a calcular el equilibrio. La composición y el eje vertical, que va a ser nuestro Gibbs total. Ahí está. Ya, esta gráfica está bastante alejada de la idealidad, pareciera ser, ¿no es cierto? O por lo menos de tener una sola fase. Esto lo voy a hacer rápido. Voy a el marcador, una línea sólida, con morado y así. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, una cosa es el espectro de emisibilidad y otra cosa es la composición de equilibrio. Por ahora lo que vamos a analizar es el espectro de emisibilidad con respecto a la temperatura. Entonces, vamos a sacar los puntos de inflexión. El X1 de inflexión y el X1 de inflexión. Naturalmente, si se forman dos fases, lo común es que hayan dos, así que en la izquierda voy a poner el que sea menor, en la derecha el mayor. Aquí, específicamente, yo quería em, gradiente. Ah, acá hay como colores también. Y el marcador, ya, como que desapareció. Sí. Y acá voy a eliminar el
Entonces, hay una forma de calcular numéricamente los puntos de inflexión, porque acá, como les dije, como ustedes saben en realidad, em, hay que trazarlo cuando la segunda derivada sea cero. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es aproximar numéricamente esa derivada y ver más o menos cuándo cambia. Entonces, la primera derivada del Gibbs total va a cero. El cambio en las y los cambios en las x. Dice bien. Ya. Arrastramos esto hacia abajo. Y aquí tenemos numéricamente la primera derivada. Y tiene sentido. Si se fijan, en la primera parte es negativa, después es positiva, más o menos en 0,5 es negativa de nuevo. Y en el último punto, fíjense que estamos considerando casillas en blanco. Así que esto lo eliminamos. Ahora tenemos que hacer esto para la segunda derivada. Ahora, en vez de considerar los i's, tenemos que considerar nuestras aproximaciones. Y esto dividido en los puntos. Ahora tenemos que considerar, como hay que saltarnos un punto, porque esta derivada que consideramos acá considera este x1. Entonces debemos incorporarlo al cálculo de la segunda. Ah, y fíjense, ya, se va a acabar como la primera, como estamos humildes, se va a acabar la primera sesión, pero vamos a alcanzar a cerrar la idea. Este punto no considera nada, o mejor dicho, considera puntos que no existen, así que lo borramos. Y este también, así que lo borramos. Si miramos estos números de aquí, positivo, 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 hasta que es negativo. Y si nosotros recordamos la pizarra, que ya no está, pero cuando es positiva tenemos una fase y cuando es negativa tenemos dos. Y en el punto de inflexión, si se fijan, aquí es donde ocurre el cambio de signo. Ahora, esto está un poco horripilante, ¿no? Yo creo que voy a aproximarlo un poco. Entre estos dos puntos ocurre un cambio de signo. Quiere decir que el punto de inflexión, el primero, va a estar entre la composición, entre estas dos composiciones. Luego, seguimos bajando y aquí ocurre el cambio de signo, ¿no es cierto? Entre estas dos composiciones. Ah, entonces el punto de inflexión va a estar en estas composiciones. Entonces, lo marcamos acá. Primero, el primer punto. El primer punto está entre estos dos y está más cerca de este, así que le voy a poner 0 o 125. Y al segundo es 0, está más cerca de este de acá, así que le voy a poner 0,75. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Nosotros podemos copiar esto de acá, lo pegamos y aquí queda la embarrada, ¿cierto? Porque los gips de exceso. ah, 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 ah. Ahora, los gips de exceso, fíjense que por ahora no hay diferencia en esta tabla con la de arriba, porque estamos considerando el mismo coeficiente. Así que, ¿qué vamos a hacer? Glup. Vamos a decir que esto ahora va a ser para 5 y esto es para 0 Celsius. Ahora vamos a cambiar. ¿Qué hay que cambiar? En el G de mezcla es igual, porque no depende de la temperatura, o por lo menos el G de mezcla ideal, o sea, el G de mezcla dimensional, pero el de exceso debemos corregir los coeficientes. Entonces, simplemente arrastramos esto hacia abajo, enter, y esta cuestión hacia abajo. Ahora, fíjense, estamos a otra temperatura, estamos a 5 grados Celsius. Ya esto es como el quinto medio, el quinto básico, el quinto C, cuarto. Ahora, el cambio de signo, fíjense que se mantuvo.
sigue siendo entre 0,125 y 0,15, pero abajo el punto de inflexión ya no está entre estas dos composiciones, está entre estas dos. Así que nuestro nuevo punto de inflexión va a estar entre 0,7 y 0,725. Ahora, está más cerca del 0,725, así que ya en el de abajo no me fijé, pero aquí sigue estando más cerca de esta composición, así que esa va a ser la que voy a usar. Y ahora está en 0,725. Fíjense que el punto de inflexión cambió, por lo menos este. Y si nosotros graficamos esta cuestión, ahora para 5 Celsius, los valores de X, el eje horizontal va a ser siempre el mismo. Siempre vamos a estar considerando la composición del compuesto 1. La composición del compuesto 1 siempre va a estar entre 0 y 1. Y ahora nuestro Gibbs total va a cambiar. Fíjense que la curva cambió de forma. Ahora estaría bueno que dijese por acá arriba. Como podemos ver, al aumentar la temperatura, la curva como que se apretó, lo que significa que se juntaron los puntos de inflexión. Ahora, pregunta súper rápida. Se puede responder por chat. A mayor temperatura, ¿hay más o menos miscibilidad en este caso? Podemos fijarnos en Perdón, qué cambió, ¿no es profesor. cierto? Eh, ¿Cuáles eran los puntos de inflexión para cada temperatura? Ahí están. Para 5 grados Celsius están en este rango y para 0 están en este rango. Yo diría que a mayor temperatura disminuyó la miscibilidad. ¿Ya? ¿Alguien está de acuerdo, en desacuerdo? ¿Opina lo mismo? Es común llegar a las mismas conclusiones, pero también es común no hacerlo. O a lo mejor para alguien no es evidente el por qué. Ya, no encuentro el... Em, yo estoy en desacuerdo. ¿Por qué? Fíjense que, ¿qué ocurrió? Ya, yo creo que en la siguiente sesión voy a hacer el dibujito. Pero ¿qué ocurrió? Se acotó el rango de dos fases. Alguien escribió, ¿no? Tiende a aumentar la miscibilidad. La respuesta, ¿cuál es la respuesta? Es esa, tiende a aumentar la miscibilidad. ¿Por qué? Porque fíjense que en estas composiciones, ¿qué significan estos números? 0,125 y 0,725. Significa que cuando la composición global se encuentra en este rango, se van a formar dos fases a 5 Celsius. Y fíjate que el rango en el que se forman dos fases es más grande en 0 Celsius que en 5 Celsius. Ya, gente, nos cambiamos de sala. Nos vamos al segundo piso. Y ahí seguimos comentando este acontecimiento. Nos vemos.